abrir nuestras Biblias. El tema de hoy, Dios cumple su promesa. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Si lo trae su Biblia. Bien, dice así. ¿Ya lo tienen? Pueden decir amén si ya lo tienen. Dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Vamos a orar. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, que abras nuestros labios para poder hablar tu palabra y que también mis hermanos puedan estar escuchando la palabra. Bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Dios cumple su promesa. Recuerdo el domingo pasado que estaba el pastor compartiendo acerca de las promesas o cuando Dios guarda silencio, ¿verdad? Yo me acordaba así y me imaginaba una orquesta, una filarmónica así con un escenario, con mucho sonido y que de repente cuentan 1, 2, 3 y se quedan así todos en silencio y luego cuentan 3 y 1, 2, 3. Pero ¿cómo se queda uno cuando está escuchando esa música, no? Y de repente todo se calma y hasta el sonido se oye clarito, ni un ruido, y todo se queda así. Hasta se queda uno así como que está medio sordo, ¿no? Y luego empiezan otra vez a seguir tocando. Bien, me estaba recordando acerca de eso, de cómo Dios en algunas ocasiones, como el pastor nos compartía, guarda silencio. Como a veces nosotros nos quedamos en esa situación así como que ya no oímos nada, ¿no? De todo lo que Dios está haciendo. Bien, vamos a seguir hablando acerca de este texto. Dice, se lo leo otra vez. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Y ahí él mismo contesta, ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Mucha gente anda corriendo en su vida y lo que más se enfocan es en ofrecerle sacrificios a Dios. Nos ha compartido mucho el pastor Rolando que hay hombres que se levantan desde temprano y a veces ven a sus hijos y luego llegan muy noche y no vieron a sus hijos y dicen, pues ¿de qué sirve tanto trabajar si no ve uno a los hijos? Y luego dicen, no, pues para darle lo mejor a mis hijos. ¿Que no lo mejor sería estar con ellos? Esos son sacrificios que se hacen. Bueno, ahora imagínenselos queriendo a alguien agradar a Dios con unos sacrificios que Dios no pide. Está más tremendo, ¿verdad? Vamos a ver la introducción. Vamos a hablar en primer lugar del primer rey, que fue el rey Saúl. Como primer rey, una pregunta, ¿fue fiel o no fue fiel a Dios? No fue fiel a Dios, ¿verdad? No hizo lo que tenía que hacer. También nos encontramos con el profeta Samuel. El profeta Samuel se nos estuvo compartiendo hace 15 días de él, ¿verdad? De cómo siendo un niñito, su mamá fue y lo entregó al templo para que sirviera a Dios. Y aquí vemos a un profeta fiel. Ahora ya había crecido, ya estaba sirviendo en su ministerio y ahora ya estaba llevando la palabra. Fue fiel al llevar la palabra de Dios. Seguimos con el rey Saúl. Y el rey Saúl, recordemos un poco cómo fue su llamado. Alguien se va a las escrituras y se emociona ahí buscando cómo la vida del rey Saúl, ¿no? Por ejemplo, él se le perdieron unas asnas a su papá, unos burros, y fue a buscarlas, salió de un lugar, se caminó hasta otra nación, ahí mismo en Israel, y hasta allá las encontró al profeta Samuel. Y el profeta Samuel le dio instrucciones de que él sería el nuevo rey. Y él, el rey, el que era el próximo rey, estaba preocupado por los burros de su papá, por las asnas, dice.
Le dijo el profeta a Samuel, las asnas ya están en tu casa. Dios preparó ese tiempo para que llegara a conocer el rey. Y ya que estaba ahí, le dio las instrucciones. El pueblo de Israel se cansó de que Dios los reinara. Y ahora querían tener un rey físico. Qué barbaridad, ¿verdad? Y el libro de Jueces, pues se conoce todo esto. Vamos a leer el contexto, vamos a ir desde el primera de Samuel, capítulo 15. Vamos a ver cómo era la vida de este rey. Si realmente cuando Dios trajo la promesa que tenía que traer, el profeta el rey estaba preparado para escuchar para llevar a cabo esa promesa de Dios. Dice así, verso 1, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a la palabra de Jehová. ¿De qué le estaba hablando? Que estuviera como atento, ¿verdad? Y dice así, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, oponiéndose en el camino cuando subía de Egipto. Se puede imaginar a este rey estando atento a esas palabras que le estaba diciendo, yo castigaré lo que hizo Amalec. Amalec era una nación que venía parte de la descendencia de Abraham. Entonces ellos tenían esa oportunidad imagínese a Ismael, el hijo de Abraham, que fue el primer hijo que tuvo. Él lo vio cómo ofrecía sacrificio a Dios, ¿no? Cómo mataba los corderos, se arrimaba para acercarse, para buscar la presencia de Dios, pero él no puso eso en práctica. Él nada más lo veía. Seguimos en el verso 3, dice, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Bien, para empezar aquí hago un paréntesis, Dios no nos ha mandado en este tiempo a hacer justicia por nuestra propia mano, ¿verdad? Dios nos habla a cada uno que nuestra vida sea cambiada, que sea más consagrada para Dios, pero aquí en esta ocasión le estaba llevando a cabo a decirle que cumpliera una promesa que Dios le había dicho allá a Moisés, ahorita la vamos a ver. Encontramos una palabra muy importante, ¿cuál era? Que resaltaba, no te apiades, ¿verdad? No perdones, no les tengas compasión. Y a veces muchos pensamos de una manera o de otra y a veces tenemos compasión de algunas cosas. Yo recuerdo de una vez de una familia que estuvo viviendo aquí en Guadalajara, que venían de otro estado, cómo Dios los estaba tratando. Dios los tenía casi con lo del pan diario y alguien quería meterse a ayudarlos, darles ofrendas o algo y Dios les dijo a tal persona que no lo hiciera, que Dios estaba tratando directamente con ellos. Como a veces nosotros queremos ayudar a unas personas cuando Dios no nos lo pide, ¿verdad? Bien, seguimos adelante. El profeta Samuel estaba recordando lo que Dios le había dicho, y esto lo que él le había dicho, todos los judíos la sabían, que tenían que tomar venganza. Yo puse aquí en mi nota que Dios se tardó aproximadamente 380, pero fueron más años, como de entre 430 a 420 años, en cumplir esta promesa. ¿Cuál? La que estábamos leyendo ahorita. Vamos a ver algunos antecedentes de por qué Dios manda a Saúl a que vaya y pelee contra Amalec y lo destruya y que no le tenga compasión y que destruyera todo. Acompáñenme al libro de Éxodo, capítulo 17, verso 14 al 16, en lo que lo encuentra. Déjeme le leo el contexto o le digo una parte del contexto. Amalec vino a hacerle la guerra al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, sabemos que no era un pueblo de guerra, ¿verdad? Le dijo Moisés a Josué, levántate, llama a hombres contigo que vayan a la guerra.
y fueron y pelearon, y Moisés le dijo, yo voy a subir al monte y ahí con mi bastón o con la vara de Dios, voy a estar ahí levantándola para que tú ganes la pelea. Y en eso él levantaba sus brazos y iba ganando el pueblo de Israel. Y cuando él se cansaba y bajaba sus manos, el pueblo de Israel iba perdiendo. Entonces se dieron cuenta dos personajes que estaban ahí muy cerca de él, Aarón y Hur, y ellos lo sentaron en una piedra y sostuvieron sus brazos. Y dice que así tuvieron firmeza hasta que Dios les dio la victoria. Vamos a ver el verso 14 al 16. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto. ¿Para qué? Para memoria en un libro. Y di a Josué, reharé, esto es, borraré de todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Dice, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, Jehová mi estandarte, ¿verdad? Y dijo, verso 16, por cuanto Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec y de generación en generación. ¿Qué dice? Por cuanto Amalec levantó su mano. En otras versiones de Biblia dice, por cuanto Amalec empuñó su mano en contra de mí. Sí, ¿verdad? Pues alguien que va a la guerra no va a jugar ahí como canicas o algo así, ¿verdad? Sale con una espada, sale violento a pelear. ¿Qué dice? Levantó su mano ¿contra quién? Contra el trono de Jehová. Ahí encontramos una palabra muy importante. Aquí, ¿contra quién fue a pelear Amalec? Contra Dios, ¿verdad? Y también contra el pueblo de Israel. Encontramos un principio muy importante. Nosotros como creyentes, desde que conocemos a Cristo, venimos a formar parte de su reino. Entonces Él pelea nuestras batallas. Nosotros tal vez cuando de recién lo conocemos queremos ir y hacer justicia por nuestras manos. Pero Dios nos manda ¿a qué? A esperar en Él, ¿verdad? A esperar, a aguantar. Señor, ayúdame porque en esta situación, claro, en esta ocasión ellos se levantaron y pelearon, pero aquí en esta ocasión Dios nos manda en nuestro tiempo que hagamos, ¿qué? Que llevemos la paz, ¿verdad? Y que no andemos de pleitistas. Cuando nosotros rendimos nuestra vida a Dios, somos parte de su pueblo y Él pelea nuestras batallas. Recordemos la persecución, cuando Saulo estaba persiguiendo al pueblo, a los cristianos, ¿quién se le apareció en el camino? Cristo, ¿verdad? Y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo físicamente Saulo? A la iglesia, ¿verdad? Al pueblo de Dios. Pero Cristo le dijo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué? Porque se estaba metiendo con el pueblo de Dios. Como le dije ese principio, desde que nosotros llegamos a Cristo, Dios pelea nuestras batallas. El Señor Jesús le salió al frente y le dijo, ¿por qué me persigues? Y bueno, después ya de ahí conocemos toda la historia. Ahí también nos encontramos a un personaje, por ejemplo, a Gamaliel. Ahí estaban los discípulos, Pedro y Juan, ya le estaban diciendo, no, ya ustedes ya no deben de predicar en el nombre de Cristo. Y ellos dijeron, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ahí llegó Gamaliel, escuchando las pláticas, y él les dijo, si esta obra es de los hombres, déjenlos. Esta obra se va a desvanecer. Pero si es obra de Dios, va a crecer. Y no nos vayamos a encontrar peleando contra Dios, ¿verdad? Así dijo este hombre muy sabio, Gamaliel. Era reconocido muy bien por todos los hombres de ahí. Era un buen maestro y también tenía unas palabras de sabiduría, ¿verdad? Tenía una revelación para decir que no nos vayamos a encontrar peleando contra Dios. Pero hoy en día, por ejemplo, yo ya metiéndome a las redes sociales, allá donde se agarra la gente de pleito, ¿no? Y dice uno, ay, ¿por qué me metí? Lo más triste, iglesias tirándose unas con otras. Como que se le ha olvidado a las congregaciones quién es a quién le pertenecemos, ¿no? Como pueblo.
Y lo peor, gente, creyentes tirándose unos contra otros. Alguien diría dándole patadas a un pesebre, ¿verdad? Dándole patadas a Cristo. ¿Por qué? Porque pues, no les gusta. A muchos no les gusta la vida de otros. Les ofende la vida de consagración, la vida de santidad. Pero bueno, sigamos adelante. Se menciona también cómo Amalec tomó a traición. Esto lo vamos a ver en el libro de Deuteronomio, capítulo 25, verso 17 al 19. Recordemos cómo era Amalec. ¿Ya lo encontró? Si no, aquí lo invito. Ahí va a estar. Dice así: acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto. ¿Qué le dijo? Acuérdate, tenlo en memoria. Verso 18, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cómo te estorbabas, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Verso 19, por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, esto es cuando poseas la tierra. Sabemos que en el libro de los jueces ahí se entregó la tierra, ¿verdad? Seguimos leyendo. Borrarás, la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y otra vez viene una frase, no lo olvides. Empezamos con ese texto, el primero que leímos, que dice acuérdate, ¿verdad? Y luego acá termina, no lo olvides. Atacar por la espalda es símbolo de traición. ¿Eso le agrada a Dios? No, ¿verdad? Por ejemplo, este pasaje que acabamos de leer, no se mencionó nada de esto en el libro de Éxodo, ¿verdad? Moisés, allá cuando en la primera cita que leímos fue cuando estaba subiendo el pueblo de Israel, apenas entrando al desierto. Y este otro verso lo encontramos ya cuando Moisés ya está despidiéndose del pueblo de Israel. Le está diciendo, acuérdate, no lo olvides. Atacar por la espalda representa traición. El pueblo no pudo pasar por el territorio. Por ejemplo, alguien puede pasar por un lugar. Por ejemplo, alguien pasa por aquí. Y si dicen, no, pues ahí está Alfredito, voy a pasar a las 12 de la noche, 1 de la mañana, ¿no? Para que me ayude. Y en vez de ayudarlo, yo le cierro la puerta. Y dice, me vienen persiguiendo o no alcancé a llegar a mi casa, ¿no? Imagínense esas traiciones tan feas. Son terribles, ¿no? ¿Por qué le digo esto? Porque Amalec, como hace rato les dije, pertenecía al pueblo era descendiente de Abraham. Como que su pariente más cercano, donde él podía descansar en ese momento, le dio la espalda. Y no solamente le dio la espalda, sino que lo atacó a traición. Eso es más duro. Aquí la introducción era, no lo olvides. Pero si recordamos cómo eran los tiempos de los jueces, ¿cómo era el tiempo de los jueces? ¿Vivían bien delante de Dios? Después pecaban contra Dios. Dios mandaba enemigos para reprenderlos. Ellos clamaban, Señor, danos salvación. Y les enviaba un caudillo, les enviaba un juez. Después de esto, otra vez, ¿qué pasaba? Volvían a las mismas, otra vez pecaban. Dios les mandaba un pueblo que los oprimiera, se arrepentían, y así estuvo por cerca de 17 y 10 y tantos caudillos, ¿no? Imagínense, era lo mismo, como en nuestros tiempos. Bueno, en ese tiempo, ese libro de los jueces se conoce con una palabra, ¿cuál era? Anarquía. Y aparte de eso, decían, como no había rey en el pueblo de Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Como en nuestros tiempos. Por ejemplo,
Usted le pregunta a alguien, ¿tú conoces a Dios? Y dice, sí, yo lo conozco. Todos conocen a Dios. Le dicen, ¿conoces a Cristo? Claro. Desde la Semana Santa para acá nos acordamos y en Navidad. Pero fíjese que todavía sigue ese tiempo de los jueces. Cada uno sigue haciendo lo que bien le parece. Esto es fuera del pueblo de la iglesia, ¿verdad? Ahora imagínense los de adentro de la iglesia que también siguen haciendo lo que bien les parece, ¿verdad? Le pregunté a un hermano a un hermano en la fe, oye, ¿por qué no te congregas en otro estado aquí en la República? Dije, ¿por qué no te congregas? ¿Por qué no buscas una iglesia cercana? Le dijo, ay, hermano, si te contara, si te platicara. ¿Tú conoces por acá? Y le dije, sí, conozco un poco que la iglesia cristiana se ha vuelto una mafia por allá. Dice, ay, qué onda, sí. No tienen libertad. Dice, los pastores se aprovechan de la gente. Y dice uno, ay, qué caray. Nosotros aquí en Guadalajara contamos con una iglesia donde se nos predica la palabra. Podemos seguir fieles a la palabra o podemos hacerle como el libro de los jueces. Ya el sábado en la noche me consagro para ir a la iglesia. O el día que voy a servir. No toman en serio su papel de sirvientes o que le sirven a Dios. Hay muchos que así viven. Imagínense, ellos están viviendo como esta persona que me platicaba. Allá se aprovechan de las mujeres, decía. Y dice uno, ay. Bueno, lo único que dice uno es, ellos van a dar cuenta a Dios. Y así también nosotros, si vivimos de una manera que no le agrada a Dios, nosotros vamos a dar cuenta a Dios. De aquellas cosas que no hicimos, de aquello que hicimos. Bien, volvamos a 1 Samuel capítulo 15, versículo 4, del 4 al 9. Seguimos ahí con la vida de Saúl. Verso 4 dice, Saúl pues convocó al pueblo y le pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. ¿Qué les hizo? Pasó revista como cualquier general. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Verso 6. Y dijo Saúl a los ceneos, fíjese estos ceneos, idos y apartados, salid entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos. ¿Por qué? Porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. ¿Qué dice? Mostraste misericordia. Qué terrible fue saber esto, ¿no? Que aquellos que no eran parientes mostraron más misericordia que aquellos que venían de un linaje conocido de Abraham, que no mostraron nada de misericordia, ¿verdad? Escucho a veces a algunos hermanos y dicen, no, y fulanito de tal trabaja y apoya en esto y que me apoya económicamente, y luego dicen, y no es cristiano. Dice uno, pues bueno, ya debería de ser. Pero bueno, es como para decirle a los otros o darle una cachetada con guante blanco, ¿no? Ponte las pilas. Seguimos en, ¿dónde nos quedamos? En el verso 8, ¿verdad? 6. Ah, ok, esto avanzó más rápido. A ver, verso 6. Y dijo Saúl a los ceneos, lo que le estaba platicando, oídos, ¿verdad? Porque ustedes mostraron misericordia al pueblo de Israel cuando salieron y salgan en medio de los hijos de Amalec. Verso 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar al sur, que está al oriente de Egipto. Aquí nos detenemos o abrimos nuestros ojos, de acuerdo a lo que estábamos hablando hace rato. Dice así, y tomó vivo a Agar, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo, ¿qué hicieron? Perdonaron a Agar y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, y los
animales engordados y de todos los carneros y de todo lo bueno y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y menospreciable o despreciable destruyeron. ¿Cuál era la encomienda? Destruye todo. Usted sabía que cuando Dios quiere cumplir una promesa, quiere que nosotros estemos completos con Él, ¿verdad? Que estemos atentos. Se nos ha dicho, Dios no quiere trabajar solo, quiere cumplir sus promesas con nosotros. Pero ¿qué hizo aquí? Este rey no quiso trabajar con Dios. Dice que vemos algo muy importante. Ellos, ¿qué hicieron? Perdonaron lo mejor. ¿Y cuál era la encomienda? No tengas piedad, no te apiades. No porque los veas de una manera o de otra, vayas a tener compasión de ellos. En esta ocasión, Dios fue tajante para decirle al rey, lleva a cabo el plan que yo tengo. Como les platicaba, cerca de 400 años, esperando ese momento para que cuando llegara, como platicábamos al principio, está la orquesta acá tocando, ¿no? Y dejan de tocar. Se podía decir que ese silencio era el libro de los jueces, ¿verdad? Y cuando se necesitaba que este músico, por así decirlo, poniéndolo como ejemplo, ¿qué tal si era el del platillo, verdad? De inicio, diera su platillazo, no lo dio como debería de haberlo dado. Y como no lo dio como debería de haberlo dado, todos los demás como que se entraron, ya como todos los músicos están esperando que alguien dé el platillazo y ya todos siguen en tiempo. Pero cuando uno se descuadra, todos los demás empiezan ahí como que a pescar, por aquí va a pasar o todo eso, ¿no? Por aquí va a pasar con este acorde. Bien, entonces este rey no estaba caminando de acuerdo a la voluntad de Dios. Les hago una pregunta, ¿cuántos pensamos? Y yo también pienso. Y no es malo pensar. Lo más malo es poner en juicio la palabra de Dios. Cuando decimos, Dios dice, aquí en la palabra de Dios dice así, mas yo digo, mas yo opino. Cuando empiezan a cuestionarse la palabra de Dios, está terrible. ¿Por qué? Porque no estás caminando de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios quiere caminar contigo así de que tú vayas caminando y que Dios te vaya guiando. Pero cuando no estamos en sintonía, en armonía con Él, no caminamos juntos. Entonces, decimos, ¿cuántos pensamos? Todos, ¿verdad? Lo malo es cuando se cuestiona. Recordamos allá en el libro de Génesis cuando la palabra de Dios se cuestionó. ¿Con quién se cuestionó? El enemigo la llevó a cabo. Siempre el enemigo va a llevar a cabo poner en duda la palabra de Dios. Y en nuestros tiempos no estamos lejos, los tiempos siguen siendo los mismos. El enemigo siempre llega y dice, con que Dios les dijo, ¿qué debemos hacer? Cuando Dios te da una palabra, te da una promesa, que esa palabra y esa promesa te mantienen firmes sobre la roca que es Cristo, ¿qué debe de hacer uno? Creer, ¿verdad? Y que si no la creo, que si estoy dudando, ¿qué debo de hacer? Señor, me hinco, voy a orar, Señor, fortaléceme. ¿Sabe que la vida cristiana no se tiene fortaleza en ningún lado más que en la oración? Y si estás débil, tambaleando, como que no crees, como que estás así, métete en oración. Cierra tus ojos, decía Cristo, cierra la puerta de tu recámara y habla ahí a solas con tu Dios, con Dios. Cuando estemos ahí tambaleantes, que estamos, ay Señor, no lo entiendo, Señor, dame la revelación. Señor, dame lo que necesito. Quiero caminar en sintonía contigo. Y créame, Dios lo va a hacer. Porque el más interesado es Dios. Dice la Escritura, pecadores, acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Interesante, ¿verdad? Cómo uno se acerca y Dios se acerca para con nosotros. Pero cuando estamos llenos de orgullo,
llenos de pensar lo que yo creo, como estaba en ese momento el rey. Después conocemos la historia que este rey fue desechado. Este rey después ya no sintió la presencia de Dios. Estuvo terrible. Sigamos adelante, ya casi para concluir. Aquí vemos al rey Saúl desobedeciendo y perdonando lo mejor, y perdonando aparte al rey de Amalec, a Agar. ¿Por qué lo perdonó? Porque él todavía tenía el pensamiento del libro de los jueces. Todavía no se había cambiado su pensamiento. ¿Qué nos dice la Escritura? Que nosotros también tenemos que renovar, ¿qué? Nuestro entendimiento. Y también dice la Escritura que cómo entra la fe, ¿verdad? ¿Cómo llega la fe a uno? ¿O cómo puede tener uno la fe? Por escuchar la palabra de Dios. No se va a obtener viendo allá una serie de Netflix, viendo allá muchas cosas, ¿no? Como le decía, no se puede ser fuerte espiritualmente separado del Señor. Cristo dijo, separados de mí, nada. ¿Y qué es nada? Pues nada. Dice, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que estar sujetos a la voz de Dios. Y no pensar que la palabra de Dios se puede cuestionar. No debemos de pensar eso. Leí aquí por último, dice, muchos caminan por principios de Dios. Y qué bueno que agarran un principio y dice, este principio es muy bueno. Pero otros caminan por instinto. Dice uno, pues bueno, por instinto pues nadie pudiera caminar, pero hay muchas personas, muchos creyentes que ya saben cómo hacer las cosas, cómo caminar, y caminan por instinto, no por principios. Los principios de Dios nunca van a cambiar. Así es. Bueno, pues los invito, vamos a orar. Bendito Dios, Gracias, Señor. en el nombre de Cristo Jesús, Señor, nos ponemos en tus manos. Bendecimos, Señor, tu nombre. Te pedimos, Señor, que si tú quieres cumplir tu palabra en cada uno de nosotros, Señor, que estemos afinados, Señor, que estemos a tu lado, bendito Dios, que todo eso que nos estorba, todo ese pecado, bendito Dios, todo lo que nos desecha de ti, Señor, nos aparta de ti, tú nos des revelación, cómo podemos quitarlo, cómo podemos hacerlo a un lado, que nos ayudes a enfocarnos más en ti, bendito Dios. Tú estás pronto para responder las promesas que a nuestras vidas van a llegar, bendito Dios. Pero a veces nosotros somos los que estorbamos, bendito Dios, esa promesa. Y al final tú terminas haciendo las cosas solo, bendito Dios, o llamas a otra persona. Señor, nos ponemos en tus manos. Te pido que bendigas a mis hermanos, Señor, que cada uno les hagas también escuchar tu palabra, bendito Dios, que ellos puedan entender y abrir sus oídos espirituales, Señor, para que puedan entender tu palabra y puedan caminar contigo, bendito Dios, que despiertes en nosotros, Señor, ese fuego, esa pasión por ti, bendito Dios. Bendecimos, Señor, tu nombre, en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Bien, pues, bendecimos su nombre, que es sobre todo nombre, y terminamos. Dios les bendiga.